Vamos a tratar un tema bastante controversial, pero muy actual, titulado El destino final de Rusia. El destino final de Rusia. Actualmente existen tres naciones principales dentro del globo terráqueo, que son Estados Unidos, la China y Rusia. Y aparentemente son las tres naciones que ocupan la supremacía política, económica, filosófica de alguna manera y también militar en el mundo entero. Sin embargo, cuando analizamos estas naciones a la luz de la Biblia, tenemos que preguntarnos, ¿estas naciones formarán parte de alguna manera del gobierno final del anticristo profetizado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Qué nación es principalmente la que va a sobresalir en el gobierno final del anticristo? Bueno, cuando analizamos a Rusia nos damos cuenta que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los rusos tenían lo que se llama los zares, y Nicolás II fue el último en morir junto con su familia, asesinado por la famosa Revolución Rusa de principios del siglo XX. Posteriormente vino la Primera Guerra Mundial y entonces surgió un hombre llamado Nikolai Lenin con la Revolución Bolchevique, tratando de levantar al pueblo para que pudieran entrar realmente a una revolución social, a casi una guerra civil en contra de la burguesía, como Carlos Marx le llamó a la clase preponderante rica de Rusia. En aquel tiempo, desde luego, que no se llamaba Rusia, simplemente era más tarde formada por Lenin y por José Stalin, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, que en 1991, lo vamos a ver, después terminó la Guerra Fría, cayó completamente el bloque soviético. Entonces inicia la Revolución Bolchevique de 1917, dirigida por Lenin, y dura hasta mediados del siglo XX, cuando José Stalin entra en el poder, muere Lenin, y se convierte José Stalin en otro de los dictadores más terribles y crueles y sanguinarios de toda la historia humana. Más de 60, 70 millones de personas mueren durante el siglo XX gracias a esta ideología del comunismo, o que actualmente ya le han dado otra vuelta y le llaman el socialismo, ya un poco menos agresiva el título, ¿verdad? Muy bien, entonces entramos a 1991, cuando termina la Guerra Fría, ya que Mikhail Gorbachev se dirige al Vaticano con Juan Pablo II, el Papa, para declarar abiertamente que Rusia o la Unión Soviética antigua había fracasado. Que habían fracasado porque habían sacado a Dios y porque además se habían aislado del mundo capitalista. Entonces Estados Unidos pues se creció, y el mundo occidental también, aunadamente, y comenzaron a propagar, pues ya no tenemos a Rusia, ya que Rusia había competido durante la Guerra Fría contra Estados Unidos desde 1950 hasta 1991, casi, ¿verdad?, 25 años que duró esta famosa Guerra Fría. Y Estados Unidos dijo, bueno, ya no tenemos enemigos, ahora sí vamos a triunfar con el capitalismo, el libre mercado y las democracias en las naciones. Entonces creyeron que habían alcanzado ya un nivel de supremacía de Estados Unidos cuando entramos al siglo XXI. En el siglo XXI surge un nuevo líder en Rusia llamado Vladimir Putin. Este hombre con sueños de grandeza, tratando de recobrar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética con la caída del comunismo en 1991. Repito, cuando cayó la Unión Soviética en 1991, junto con el comunismo, perdieron el 30% de su territorio.
Este 30% lo ocupan actualmente las repúblicas al sur de Mongolia y de China como Kirguistán, Uzbekistán, Suzbekistán, etcétera, etcétera, que son repúblicas, la mayoría islámicas. Entonces viene la guerra contra el terrorismo cuando los famosos radicales islámicos vienen a invadir, a derribar las Torres Gemelas con 4 aviones comerciales en la ciudad de Nueva York. En Pensilvania cayó uno de los aviones y finalmente pues sacudió al mundo este ataque porque Estados Unidos se dio cuenta que ahora el Islam era un enemigo tal vez mucho más directo, más agresivo y más cruel que la antigua Unión Soviética. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos algo muy interesante. Cuando surja el gobierno futuro del anticristo, estará formado por 10 naciones. Esto es importantísimo de recordar. O sea, no hay vuelta de hoja. Van a ser 10 naciones o un G10 que se van a unir y estas 10 naciones van a resurgir de las naciones que formaron antiguamente tanto el Imperio Romano como el Imperio Griego. O sea, podríamos decir que va a ser un greco-romano imperio o un imperio greco-romano de donde surgirán las naciones que formarán parte finalmente del gobierno del líder mundial, el anticristo. Ahora, muy bien, cuando llegamos a la Biblia, en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, hemos encontrado algunas interpretaciones equivocadas de personas bien intencionadas, teólogos, escatólogos, etcétera, etcétera, pero que sin embargo, al avanzar los años, poco a poco el Espíritu Santo nos va iluminando porque entendemos claramente que la revelación bíblica es progresiva. ¿Qué quiero decir con que la revelación bíblica es progresiva? Que la revelación que hace 2600 años existía acerca de cómo iba a ser el futuro no era más que a través de profecías, de visiones y sueños que tuvieron antiguamente los profetas hebreos o los profetas también que profetizaron, que les llamaban videntes en el Antiguo Testamento. Y estos profetas anunciaron claramente, como lo vamos a ir viendo con muchos detalles, que se iba a conformar otra confederación que podríamos llamar del Mediterráneo, que se formaría una confederación de naciones del Mediterráneo, la mayor parte de ellas musulmanas, que conformarían el último gobierno mundial. Entonces, en vista de toda esta controversia actual del siglo XXI, porque tenemos a China por un lado, a Rusia, Estados Unidos, la pregunta clara es la siguiente: ¿formará parte Rusia del gobierno final del anticristo? ¿O acaso la China? ¿O tal vez los Estados Unidos de Norteamérica? Y la respuesta es un definitivo y rotundo NO. De ninguna manera. Ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos formarán parte de la última forma de gobierno mundial. Esto es sorprendente porque pues actualmente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos adquirieron la supremacía política, militar y económica del mundo entero. Además, Estados Unidos fue escogido en el famoso concilio o reunión que hubo en Bretton Woods para que el dólar fuera la moneda que marcara la compra del petrodólar, o sea, que el petróleo no se podía comprar más que a través del dólar. Esto fortaleció muchísimo más a Estados Unidos, porque pues hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos, ninguna nación puede comprar petróleo si no cambia su moneda en dólares. Por eso actualmente Estados Unidos de Norteamérica, estamos ahorita en diciembre, terminando el año 2025, y continúa Estados Unidos teniendo esta supremacía militar, política y económica que no va a durar muchos meses más, como lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Entonces, pues aparentemente Estados Unidos tiene un
un protagonismo tremendo en el mundo. China está compitiendo con Estados Unidos económicamente. El presidente Trump ha tratado de retener ya más las ventas de los productos chinos en el suelo estadounidense. Rusia con un cúmulo de ojivas nucleares como ninguna otra nación tiene. Entonces vemos que estas tres naciones ocupan el protagonismo actual en el siglo XXI. Y qué interesante que ninguna de estas tres naciones va a durar mucho tiempo. Y de eso se trata nuestro estudio y este noticiero profético. Muy bien. En el capítulo 38 de Ezequiel, vuelvo a repetir, durante muchos años, tal vez a mediados del siglo XX y parte del siglo XXI, se comenzó a interpretar que el famoso Gog, que es un líder que menciona o está descrito en estos dos capítulos 38 y 39 de Ezequiel, era Rusia, y que Rusia vendría en los últimos tiempos a invadir a Israel. Sin embargo, como ya mencionamos, la revelación bíblica es progresiva. Bueno, pues es que mientras más nos acercamos y más rápidamente se aceleran las profecías, es lógico que nuestro entendimiento tiene que tener puntos de referencia, como no lo sabía hace 2 siglos, mucho menos hace 2600 años, que se escribieron las profecías finales de los profetas hebreos de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, hace 2700 años, se escribió el libro de Ezequiel. Y aquí en esta profecía, que es una de las más detalladas de toda la Biblia, se describe claramente una invasión, una alianza que se conformará de naciones musulmanas dirigidas por un líder, un comandante, un jefe llamado Gog. Y el capítulo 38 inicia con estas palabras: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Entonces vamos a comenzar con mucha calma y con mucha tranquilidad para poder explicar esto. Yo le pido a Dios que me ayude a poder explicar esto con sabiduría. Gog es el título de un jefe, de un comandante, de un zar, de un Führer, de una persona o un capitán que dirige algo o que dirige a pueblos, uno o muchos pueblos. Entonces se menciona a un Gog aquí en la Biblia que viene de la tierra de Magog. Entonces vamos con calma. Tenemos a un líder llamado Gog que viene de la tierra de Magog. De acuerdo al escritor Fabio Josefo, los magogitas descendían de los escitas. Y esta zona de Magog estaba compuesta principalmente del sur de Mongolia y de Rusia por las naciones islámicas que acabamos de mencionar, que formaban parte de las repúblicas de la Unión Soviética, Uzbekistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Armenia, Pakistán, Afganistán, y toda esa zona pertenecía antiguamente a lo que se conoce actualmente muchas veces como la Anatolia, que llega casi a Armenia y a la Turquía moderna. Entonces toda esta zona está junto al mar Caspio y al mar Negro. Entonces esta es la zona donde todas las naciones musulmanas actualmente viven y profesan la religión del Islam. Muy bien, entonces tenemos a un líder que va a ser la cabeza, porque la palabra Gog viene de la palabra, después viene, dice la Biblia, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, versículo 2 del capítulo 38 de Ezequiel. Y esta frase, príncipe soberano, es la palabra Rosh. Y entonces de ahí se sacó de una forma equivocada, porque pues Rosh suena como que a Rusia, ¿verdad? Rosh, Rusia, o sea, dedujeron muchos intérpretes, teólogos de buen nombre, de buenas intenciones, pues que tenía que ser Rusia, dando a entender simplemente por el sonido de las palabras. Sin embargo, cuando ya profundizamos claramente
nos damos cuenta que la palabra Rosh, que se tradujo príncipe soberano, significa cabeza. La palabra Rosh es la palabra hebrea que significa cabeza. De ahí viene la frase Rosh Hashanah, o la cabeza, ¿verdad?, de las estaciones que antiguamente los hebreos habían establecido, o la cabeza de un calendario, Rosh Hashanah. Entonces, ¿cómo es posible que podamos deducir que Rosh es Rusia? De ninguna manera. Rosh, ¿verdad?, es un título que nos habla no de una nación, sino de una cabeza o de un gobernante. Entonces podríamos ya, de una forma literal, traducirlo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, la cabeza principal de Mesec y de Tubal, que Mesec y Tubal vienen siendo Turquía del mundo moderno. Entonces, de ninguna manera, ¿verdad?, Gog es un líder ruso, sino que Gog es ni más ni menos el líder que todos los profetas mencionaron, llamado el anticristo, el asirio, el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado, el hombre de perdición y todos los demás títulos que el personaje del anticristo tiene, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos nosotros en Ezequiel 38, vamos a comenzar a demostrar bíblicamente y con evidencias muy profundas, escatológica y teológicamente, que esta palabra de Gog, ¿verdad?, no corresponde de ninguna manera a la nación de Rusia, sino al líder, el que es el anticristo, que los profetas habían anunciado con mucha anticipación que vendría a los tiempos finales en contra de Israel. Dice Ezequiel 38, versículo 17. Este versículo es una de las principales claves para entender que Gog no es Rusia, sino que es el anticristo. Aquí en el versículo 17, Dios le está hablando a Gog directamente. Y escuchemos lo que le dice Dios a este líder. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú, le está hablando a Gog, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Dios nos está de una forma clara demostrando en la Biblia quién es Gog. ¿Quién es Gog? Es un hombre que ya había sido profetizado, un líder por todos los profetas, o la mayoría en el Antiguo Testamento, que vendría contra Israel. Muy bien, una vez que sabemos que se está hablando de un líder que iba a encabezar una alianza en contra de Israel y que los profetas hebreos ya habían mencionado, pues nos damos a la tarea de buscar el nombre de Gog, donde aparece como un líder atacando a Israel por medio de la descripción de los profetas hebreos. Y el resultado es que no encontramos a ninguno que se llame Gog, que esté en los profetas hebreos o que lo hayan descrito atacando a Israel. Y en su lugar encontramos que a este personaje o a este líder o este comandante en jefe, o como le querramos llamar, que ocupará la dirección y el liderazgo de esta alianza de naciones islámicas que se vienen contra Israel, en lugar de Gog se le llama el asirio. Veamos esto en el capítulo 10, por ejemplo. Vamos a ver varios capítulos y varios pasajes. Isaías capítulo 10, versículo 5 hasta el versículo 12, describe completamente toda la persona del anticristo. Isaías 10 del 5 al 10, y vamos a saltarnos varios versículos porque lo que nos interesa es aquellos donde realmente se describe la persona o este líder como el asirio. Pero comienza en el versículo 5 diciendo: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Inmediatamente encontramos aquí
que Asiria en el Antiguo Testamento, a quien se está refiriendo el profeta Isaías hace 2600 años aproximadamente, era el territorio que ocupa actualmente la nación de Siria y de Irak. O sea, actualmente Siria e Irak en el Antiguo Testamento ocupaban el territorio de lo que se llama Babilonia, o también la tierra de los caldeos, o también la tierra que ocupaba toda el área o la mayor parte del área de la Mesopotamia, llamada la tierra de Sinar. Entonces, cuando tú en el Antiguo Testamento veas la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos, inmediatamente puedes ubicarla en lo que es actualmente Siria e Irak en el siglo XXI, para que podamos entender la geografía a la luz del mapamundi moderno. Muy bien, entonces aquí está Dios diciendo que va a usar a esta nación de Asiria como el báculo o como la vara de su ira con la cual va a castigar, desde luego que aquí lo vemos, a la nación de Israel. Porque en el Antiguo Testamento Dios usaba a las naciones para poder disciplinar a su nación escogida, que fue Israel. Y dice versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. El pueblo de mi ira es Israel. En aquel tiempo Dios estaba muy, pero muy enojado con la nación de Israel. Y dice a continuación, para que quite despojos, arrebate presa y la ponga por ser hollada como lodo en las calles. Aunque él no pensará, o sea, está hablando de este líder que es el anticristo, lo vamos a ver, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Ahora muy bien, en el versículo 12 terminamos este pasaje donde encontramos la clave de este líder o de este Gog o de este comandante que llevará el liderazgo de las alianzas finales en contra de Israel, tal vez en los próximos meses o en los próximos años, no lo sabemos con exactitud, lo único que sabemos será al final de los tiempos. Dice así, Isaías 10:12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, el monte de Sión es Jerusalén, el monte del templo, el monte de Sión o Jerusalén son tres sinónimos, porque Jerusalén fue construida en el monte de Sión. Que cuando Dios acabe su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Vemos nosotros que esta es una profecía que se cumplirá al final en la segunda venida de Jesucristo, porque de acuerdo a todos los profetas del Antiguo Testamento, Zacarías, Joel, Ezequiel, Oseas, Amós, etcétera, etcétera, Dios, cuando venga el Mesías por segunda vez, el pueblo de Israel se va a convertir. Romanos 11, 25 y 26, todo Israel se salvará, los que desde luego crean en el Mesías. Entonces Dios no ha terminado con la nación de Israel. La nación de Israel, desde el año 70 después de Cristo, cuando Jesús dijo que iban a ser maldecidos, maldijo la higuera que representaba a Israel en aquel tiempo, antes de que sucediera esto, en Lucas 21, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, etcétera, etcétera. Jesús predijo que Israel sería arrasada, el templo completamente destruido, no quedaría piedra sobre piedra. Esto se cumple en el año 70, después de que Cristo muere, cuando el general Tito Romano, hijo del emperador Vespasiano, arrasa completamente a Jerusalén y el templo queda enterrado completamente, y desde hace aproximadamente el año 70 hasta 1948, Israel vivió en el exilio. Fueron repartidas, se llamó la diáspora,
fueron repartidos por todas las naciones hasta que el 14 de mayo de 1948 se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 37, famosa el valle de los huesos secos, donde el profeta Isaías ve un valle de huesos secos y que comienzan a levantarse poco a poco hasta formar una persona. Se juntan los tendones, se juntan los músculos, pero más adelante dice Ezequiel, esto está en el capítulo 37, no había vida dentro de ellos. El espíritu no había entrado dentro de ellos. Esta fue la primera parte de la formación de Israel en 1948. Llegaron a su tierra, pero llegaron en estado de incredulidad. El espíritu no estaba todavía sobre el pueblo de Israel, como no lo está tampoco actualmente. ¿Qué quiero decir? Que actualmente la nación de Israel está muerta hacia Dios. Está muerta, la palabra muerto significa separación en la Biblia. Está separada espiritualmente de Dios. No quieren saber nada de Dios. Vemos nosotros que continúan con la Torá y con la interpretación del Talmud. Dicen Romanos que ellos son enemigos del Evangelio y por eso a los cristianos, los judíos ortodoxos nos odian, nos persiguen porque creen que somos una secta, ya que ellos no creen actualmente ni creyeron tampoco en el Mesías que Dios había mandado, que fue Jesucristo. Entonces Israel vive ahorita en un estado de muerte, separada de Dios. Está completamente corrompida la nación, ¿verdad? Tel Aviv es la capital actualmente de los gays y hay una controversia tremenda ahorita, que si esto y que las guerras. Bueno, lo que queramos nosotros conocer acerca de Israel, ahorita, ¿verdad? Ellos están muertos literalmente hacia Dios. Pero entonces en el 48 se conforma por primera vez y se cumple la profecía de Mateo 24, 32 en adelante de la higuera. Jesús dijo, cuando vean la higuera, y sabemos que la higuera es Israel en este caso, y brotan las hojas, sabemos que el verano se acerca. Así no pasará esta generación hasta que todas estas cosas se cumplan. Entonces sabemos perfectamente bien que en el 48 del siglo pasado Israel es la higuera, comienza a dar hojas, pero no fruto, ni tampoco hay vida en ellos. Pero hay una profecía por todos lados que cuando Jesucristo regrese por segunda vez, Zacarías 12, Zacarías 14, Joel capítulo 3, etcétera, etcétera, Israel se va a convertir a Jesucristo. Le reconocerán como el Mesías. Apocalipsis 1:7, y verán al que traspasaron. La iglesia, ya sabemos quién fue el que traspasó a Israel, ¿verdad? Los judíos a través de los romanos, pero fue nuestro pecado lo que hizo que Jesucristo muriera en la cruz. Pero cuando dice en Apocalipsis 1:7, mirarán al que traspasaron, ¿a quién se refiere? Pues lógicamente a los israelitas que vivan en el tiempo de la segunda venida de Cristo y entonces se arrepentirán. Entonces es muy claro que entonces ahí es cuando el Espíritu vendrá y volverán a ser ahora sí judíos en toda la extensión de la palabra. Así que pues Dios, ¿verdad?, no ha terminado todavía con Israel. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esta famosa teología del reemplazo, que ya la iglesia tomó el lugar de Israel, que Dios ya no tiene que ver nada con Israel. Esto es verdad completamente de origen demoníaco, porque está diciéndolo que Dios es un mentiroso, que no va a cumplir el pacto incondicional de Abraham, y está tratando de pervertir y de pervertir las escrituras que son tan claras, Romanos 9, 10 y 11 y todas las demás profecías del Antiguo Testamento, donde se le promete a Israel que Dios no ha terminado con ellos. Una vez me preguntaron que cuáles eran las pruebas más grandes de que Dios no haya terminado con Israel, con la famosa teoría del reemplazo. Yo les contesté, mira, qué interesante que desde 1940, escuchemos esto, desde 1948, que Israel regresa a su tierra, es atacado al otro día, el 15 de mayo, por más de 2 o 3 naciones árabes. Sobreviven milagrosamente este ataque. En 1956, el presidente Nasser de Egipto
vuelve a reiniciar otro ataque contra la nación de Israel, porque cerraron el canal de Suez en aquel tiempo. Israel vuelve a sobrevivir. Viene la guerra de 1967, de los 6 días, del 1 al 6 de junio, donde 5 naciones árabes se juntan, otra vez dirigidas por el presidente Nasser de Egipto, con el propósito de exterminar a la nación de Israel y echarlos hacia el mar Mediterráneo. ¿Qué sucede? Que en esos 6 días Israel derriba toda la aviación de Egipto, de Jordania, de Irak, toman toda la península del Sinaí, toman la ciudad de Gaza, entran y recobran por primera vez en la historia, entran a la ciudad de Jerusalén, toman en el norte las colinas del Golán, que actualmente todavía están en su posesión, y el mundo está completamente alarmado. Al grado que mandan un recado a Moshe Dayan, que en aquel tiempo era el general militar de Israel, para decirle, por favor, diles que ya le paren, porque querían ya acabar con todos los territorios y apropiarse de todos los territorios. Más tarde tienen que haber varias negociaciones y tienen que entregar, desgraciadamente, la mitad de Jerusalén, y les queda actualmente donde está el templo, ¿verdad? El templo de los lamentos. Se llama los lamentos porque cuando van los judíos actualmente ahí se están lamentando de que no tienen un lugar para adorar, que es el lugar de adoración donde actualmente está la cúpula de la roca, o esa como una burbuja amarilla que ves en todas las postales de Israel. Ahí se encuentra debajo el templo antiguo de Jerusalén o de los judíos, y no pueden ahorita orar ni tener un templo ni hacer sacrificios porque están muertos, y mientras ellos no tengan un lugar, el templo para ellos es el corazón de Israel, el templo es el corazón de Israel, así que ellos ahorita no tienen corazón porque su corazón está en el templo. Mientras no tengan el templo, no tienen corazón para adorar a Dios, y por eso viven preocupados, buscando y orando en el muro de lamentos, cuando Dios va a permitirles recobrar otra vez el templo que lo perdieron cuando vinieron la 10ª legión de Roma, dirigida por Tito, y invadieron completamente y derribaron la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Entonces, Gog, vuelvo a repetir, no es Rusia. Gog es el anticristo, ni más ni menos. Ahora vemos nosotros también en el libro de Miqueas. Vamos a ver otro pasaje que nos habla de el asirio como este líder militar futuro que tendrá o que encabezará la alianza en contra de la nación de Israel. Dice Miqueas capítulo 5, versículos 5 y 6. Esto es muy importante. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, con sus espadas la tierra de Nimrod. Acordémonos que Nimrod es el personaje de Génesis capítulo 10 que formó la principal ciudad de Babel. Y Nimrod es el principal prototipo del anticristo en toda la Biblia. El primer personaje que aparece como un tipo del anticristo o prototipo es Nimrod. Y nos librará, dice el versículo, del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Miqueas está hablando de una profecía futura. Esto todavía nunca ha sucedido. Así que vemos claramente que se le vuelve a llamar el asirio al personaje que va a entrar a querer destruir Israel, pero que sin embargo ahí mismo será muerto en la segunda venida de Jesucristo. Ahora, muy bien, vemos a continuación también que no es posible que este líder llamado Gog provenga de Rusia. Bueno, vamos otra vez a Ezequiel 38, y muchas personas o muchos intérpretes, vuelvo a repetir, bien intencionados, sinceros, pero muchas veces
somos sinceramente equivocados porque falta mucho más luz o más revelación o más investigación más detallada y más cuidadosa de las Escrituras y podemos, ¿verdad?, irnos o salirnos completamente del camino y poder dar nombres que realmente no tienen ninguna relación con las profecías de estos profetas. Dice el versículo 8 de Ezequiel 38. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, esta palabra, aharit, sharech, en el hebreo, es al final. Aquí está hablando el Espíritu Santo de una visitación, que es esta invasión, esta inundación, que también se usa esta palabra en contra de Israel. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Vamos por orden. Qué increíble que hace 2700 años se profetice que esta invasión tendría lugar después de que Israel fuera salvada de los pueblos y salvada también de la muerte o de la guerra. La espada representa en la Biblia la guerra después de muchos años. Esto tendría que suceder a fuerza en algún tiempo de la historia para que esta invasión tuviera lugar. ¿Cuándo sucedió este evento impresionante, increíble, milagroso? El 14 de mayo de 1948, cuando Israel, de casi después de 2000 años de exilio de diáspora, regresa milagrosamente con su mismo idioma, con su misma religión, con sus mismas tradiciones, con su mismo sistema político, a la tierra de sus antiguos patriarcas. Así que esto tenía que cumplirse, o sea, Israel tenía que regresar para que se cumpliera esta profecía. ¿Cómo pues hay personas que se pueden, yo siempre lo digo, atrever? ¿Cómo puede haber ese atrevimiento de personas que puedan decir que Dios ya acabó con Israel? Que Dios ya no tiene nada que ver con Israel. Y que el regreso del 48, inclusive han dicho por ahí, ¿verdad?, un historiador muy famoso, que ni siquiera en el 48 tiene ninguna conexión con las profecías bíblicas. Por el amor de Dios. Yo no sé qué Biblia están leyendo o estudiando, o qué tipo de pensamientos o de prejuicios teológicos o fariseacos pueden tener para llegar a poder expresar estas palabras. ¿Cómo es posible, verdad? Cuando la Biblia es tan clara, o sea, no hay ninguna duda que Israel tenía que regresar en el 48 para que se cumplieran las profecías de los últimos tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, vuelvo a repetir, vendrían contra una tierra salvada, a recoger los pueblos, a los montes de Israel. No hay ninguna duda que sería el ataque en los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Aquí está hablando otro detalle más de las profecías, que cuando regresaran los judíos, salvados de la espada y de muchos pueblos, llegarían a una tierra desolada. En 1948, cuando llegaron los judíos, no había un solo árbol plantado, un solo olivo plantado. Más o menos en 3 o 4 años plantaron 6 millones de árboles de olivo. Actualmente hay más de 30, 40 millones, tal vez más, de árboles plantados en Israel. Actualmente Israel de ninguna manera es ya una desolación. Y continúa la profecía diciendo, y más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Voy a dejar esta parte interrumpida, este noticiero. Vamos a ver la segunda parte muy pronto, porque tenemos que entender algo, porque aquí tenemos que cubrir muchísimo espacio y muchas cosas que tenemos que explicar. Cuando dice la Biblia que esta invasión finalmente, con este detalle, será cuando Israel more confiadamente. Esta palabra en el hebreo que es yashav, estaba viendo aquí, betaj, yashar betaj en el hebreo,
significa que están morando o viviendo con seguridad. Bueno, preguntémonos rápidamente. Aquí dejamos este noticiero. Desde que llegaron en el 48, los judíos nunca han vivido confiadamente, nunca han vivido con seguridad. Es una nación que está continuamente luchando por sobrevivir. ¿Por qué? Porque se encuentran, ¿verdad?, bajo un juicio de Dios. Están sufriendo continuamente como ningún otro pueblo de Dios, porque Israel es la única nación en el mundo y en la historia que tiene un pacto con Dios. Es la única nación que Dios hizo un pacto con ellos, y al que mucho se le da, mucho se le pide. Como ellos fracasaron, ¿verdad?, lo que viene, la cosecha que han recogido ha sido inmensamente de sufrimientos. Ahora bien, ¿cuándo entonces podrá Israel vivir en paz? Actualmente ya vimos la última guerra, Yom Kippur 1973, y los grupos terroristas de Hezbollah, de Hamas, de los Houthis en Yemen, de los ISIS, Al-Qaeda en el siglo XX, etcétera, etcétera. No ha tenido nunca descanso Israel. ¿Cuándo podrá tener o habrá este tiempo para que Israel pueda cumplir esta profecía? Que cuando esta invasión venga de estas 10 naciones que vienen con el anticristo y muchas más islámicas para tratar de matarlos, que es ya la tercera guerra mundial, será hasta que surja el anticristo y entonces se siente con ellos, con el gobierno de Israel, firmen un pacto por 3 años y medio y les garantice el anticristo que ya los árabes y los musulmanes no van a meterse con ellos. Pregunta: ¿qué poder tendrá este hombre llamado el anticristo para garantizarle a Israel que los árabes y los musulmanes van a respetar lo que él diga y lo que él firme con ellos, y no se van a meter con ellos durante 7 años? Porque ese va a ser el pacto, de acuerdo a Daniel 9:27, por 7 años. Se llama la semana 70 de Daniel, que algún día vamos a explicar con mucho más claridad. Entonces, este hombre tiene que ser el famoso Mahdi, o el líder, el mufti que los islámicos están esperando y que creen que es un descendiente de Mahoma, y que él va a establecer la ley Sharia en el mundo y va a convertir el mundo entero en el Islam. Entonces, claro que cuando venga este hombre llamado el Mahdi, que para nosotros va a ser el anticristo, para el mundo islámico va a ser su Mesías, van a creer ellos realmente que a él sí lo pueden respetar, va a ser el único que pueden respetar. No respetarían a nadie más, ni lo han hecho jamás desde 1948, que han atacado a Israel y no han respetado ningún tratado diplomático. Entonces, este hombre, el Mahdi, que será un musulmán, el anticristo será un musulmán, les firmará el tratado, les garantizará, y a los 3 años y medio lo violará. Y entonces se iniciará Mateo 24, del 15 al 21, las palabras de Jesús: cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan a los montes, porque habrá tribulación como nunca la ha habido desde el principio de la historia hasta ese momento. Entonces, ahí entonces Israel sufrirá el final holocausto, el final genocidio, la final persecución más cruel, más sangrienta de toda su historia. Pero vamos a continuar estudiando lo de Rusia en el próximo noticiero profético. Estén muy atentos y que Dios les bendiga, y sigan estudiando, escudriñando la palabra de Dios, porque mis palabras, dijo Jesucristo, son espíritu y son vida. Están desarrollando, se están acelerando de una forma intempestiva, ya que hace 1 o 2 semanas pues acabamos de escuchar un acontecimiento internacional que va a cambiar completamente la geopolítica del mundo. ¿Qué les parece? Va a cambiar la geopolítica del mundo. En los últimos 15 o 20 o 30 años tal vez, que había existido este acomodo, esta forma en la que las naciones estaban tomando posiciones, y sobre todo las que estaban teniendo la supremacía política, económica y militar y económica, como eran China, Rusia y Estados Unidos,
de Norteamérica. Pues la noticia fue que Estados Unidos decidió entrar a Venezuela y sacar al líder, al dictador Nicolás Maduro, para llevárselo a enjuiciarlo a Manhattan, Nueva York, de los crímenes y los tráfico de drogas que supuestamente hasta este momento son acusaciones que le han sido impuestas. Esto no solamente fue ¿cómo podríamos llamar? Una captura, simplemente, no le podríamos llamar de esa manera, de una forma tan simple, sino que tiene acontecimientos y tiene repercusiones y va a haber consecuencias muchísimo más grandes de las que nos podemos imaginar. Por un lado, pues los medios de comunicación, por variar, nos esconden casi siempre toda la verdad, pero detrás de esto se encuentra un plan estratégico aparentemente de Estados Unidos en el que se controla el petróleo ya del lado del hemisferio occidental y es un mensaje que se le manda al hemisferio oriental, o sea, a Rusia, a China, a los países del Medio Oriente, diciéndoles que ahora el petróleo lo va a no solamente administrar Estados Unidos, sino que también va a controlar el precio del petróleo. Esto hace inmediatamente una caída, casi no hay palabras para poder escribir tantas cosas, una caída estrepitosa del petróleo de China, porque China depende del petróleo de Venezuela, lo mismo que Rusia y otras naciones. Ahora, este acontecimiento hace que China se debilite completamente porque el petróleo ya no le va a llegar de Venezuela como le estaba llegando. Esto es muy importante para que ustedes lo puedan entender. Y esto hace que la energía y la electricidad de la cual depende el petróleo de China vaya completamente a debilitarse. Esto va a impedir, fíjense ustedes, esto va a impedir que China ya no pueda por algún tiempo invadir a la isla de Taiwán, porque pues ya no tiene ni el dinero ni la energía para poder hacerlo. Y por otro lado, Estados Unidos continúa fortaleciendo el dólar, que ese era el arma secreta de Putin. Acordémonos que tenemos un noticiero al respecto, donde se trataba en el hemisferio oriental de hacer caer el dólar, porque el momento en el que ¿se acuerdan cuando invadió Rusia a Ucrania? Que el presidente Biden de Estados Unidos comenzó a anunciar y a dictaminar a los gobiernos de Europa que debilitaran a Rusia, que no le compraran a Rusia, que le cancelaran todas sus cuentas en Europa, etcétera, etcétera, y lo hicieron. Cosa que no resultó absolutamente, no le hicieron, ¿verdad?, ni un rasguño a Putin, porque pues entró China para ayudarlo y como consecuencia de esto, Rusia pudo prevalecer y además comenzó a unir a varias naciones, inclusive tratándose de jalar también a todas las del BRICS para poder debilitar el dólar, usando y fundando una nueva moneda. No sabemos si iba a ser el rublo ruso o el yuan chino, pero si lo hubieran logrado, Estados Unidos en este momento no podría continuar existiendo como nación ni con la supremacía política, económica y militar que ha venido desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Sin embargo, este noticiero y este estudio que estoy compartiendo a ustedes, independientemente de lo que acabo de mencionarles de los acontecimientos últimos en el mundo geopolítico, estamos tratando de analizar el destino final de Rusia. Muy bien. Rusia, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel del Antiguo Testamento, por muchos años, desde el siglo XX, se consideró que era la nación líder que iba a ser el comandante en jefe o iba a dirigir la futura invasión en contra de la nación de Israel, tal como está escrito en estos dos capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Entonces, pues comenzó la gente a poner los ojos en Rusia, inclusive muchos maestros
proféticos y que estudian la escatología, estudiantes, y entre ellos me incluyo a mí mismo también. Yo tuve un tiempo, ¿verdad?, hace algunos años en el que yo también pensé que era Rusia la que encabezaría esta invasión en contra de Israel. Sin embargo, recordamos que la Biblia es de revelación progresiva y que así como hay médicos que dicen, bueno, hay un diagnóstico, viene otro médico con otro diagnóstico, hay un arquitecto que dice, este puente no puede ser así, otro arquitecto viene un puente así, y conforme va avanzando la tecnología y el conocimiento, en el área en la que todos estamos desarrollando las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado, tenemos muchas veces que cambiar de forma de pensar. Cuando no cambiamos de forma de pensar, nos volvemos dogmáticos, nos volvemos, ¿verdad?, religiosos, nos volvemos fariseos, que son las personas que se amachan, ¿verdad?, como decimos en México, o que se establecen el que pues esto es lo que me enseñaron y yo no ya puedo moverme, aun cuando hay evidencias que nos demuestran que pudimos haber estado equivocados. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo, el que piensa que crea que ya tiene todo el conocimiento, se equivoca, porque lo que conocemos no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Así que sigamos avanzando, sigamos estudiando, sigamos escudriñando las profecías bíblicas para que podamos trazar bien la palabra de verdad. Muy bien. ¿Cuáles fueron los versículos en el capítulo 38 de Ezequiel que comenzaron a cambiar la idea o el concepto de que ya no era Rusia la que se iba a encargar de invadir Israel? O sea, aquí en este capítulo se habla de un hombre llamado Gog, y este nombre de Gog es un título, ¿verdad? No es un nombre propio. Entonces es un título que corresponde a un zar, a un comandante, a un dirigente, a un líder de alguna organización, de algún país o de algún ejército. Entonces, cuando la Biblia habla de Gog, líder de Magog y de Mesec y de Tubal, pues se imaginaba durante mucho tiempo o se conceptuó que Gog era Rusia, que era el líder de Rusia invadiendo a Israel. Pero en el capítulo 38, versículo 16, dice así: y subirás contra mi pueblo Israel, está hablando de Gog, como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días. Aquí Dios mismo le está hablando, dirigiendo la voz directa a este líder que se llama Gog. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti a ojos de ellos. Y el versículo 17 dice lo siguiente, aquí está la clave de todo este asunto, impresionante. Así ha dicho Jehová el Señor, no eres tú, le está hablando, repito, a Gog, no eres tú dirigiéndose a él, no eres tú aquel de quien hablé en los tiempos pasados por mis siervos, los profetas. En aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos, Dios le está diciendo y dirigiéndose a este hombre llamado Gog, que él era un personaje en el cual los profetas del Antiguo Testamento ya lo habían mencionado, que iba a ser un líder que se iba a venir sobre la nación de Israel. Muy bien. Cuando nosotros comenzamos a investigar y a checar en todos los profetas del Antiguo Testamento y buscar a este famoso personaje llamado Gog, que está iniciando una invasión en los últimos tiempos contra Israel, no lo encontramos. O sea, no existe tal personaje llamado Gog. Y al contrario de esto, al que descubrimos que se menciona en la Biblia como el líder mencionado por todos los profetas que va a iniciar esta final invasión junto con naciones musulmanas, porque cuando venga Jesucristo, la Biblia es clarísima que todas las naciones musulmanas van a ser juzgadas junto con el anticristo. También hay que desechar ese pensamiento o ese estudio que se compartió de hace algunos meses o años,
de que los musulmanes iban a ser destruidos antes de la batalla del Armagedón y que después entonces ya el anticristo podría vencer. Esto no es así de ninguna manera. Está clarísimo en la Biblia en que las naciones musulmanas van a permanecer hasta el final junto con el anticristo. Y escuchemos esto. Hay cantidad de mensajes y estoy preparando otro estudio al respecto. Cantidad de mensajes que hablan que cuando el anticristo sea arrojado al Sheol, o sea, al infierno o al lago de fuego, las naciones musulmanas también junto con él serán arrojadas en este lugar. Así que, ¿de quién es entonces de quien se está hablando aquí en cuanto a que vendría un hombre o un líder para poder dirigir una invasión en contra de Israel? Pues en el capítulo 10 de Isaías, versículo 12, encontramos estas palabras. Isaías 10, 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Todo esto lo mencionamos en el primer noticiero, que se le llama al anticristo el rey de Asiria. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? Bueno, aquí lo dice claramente que Dios todavía no ha acabado su obra con Israel. Esto lo explica claramente el capítulo 12 del libro de Daniel, que cuando ya se acabe la persecución del pueblo santo o del pueblo de Israel, entonces el anticristo, ¿verdad?, tendrá su fin también, que se encuentra también en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Entonces, este personaje, que ya no nos vamos a inmiscuir con más detalles en él, lo mencionamos en la primera parte de este noticiero, es el asirio. Y como su nombre lo indica, ¿verdad?, vendrá del antiguo imperio asirio que formó parte de Siria, Irak, el Líbano e Irán. O sea, ya con más detalles, el anticristo será musulmán. El anticristo será musulmán y vendrá de la región precisamente entre Siria, Irak y el Líbano. De entre esas tres, ese territorio que en el Antiguo Testamento era la antigua Babilonia, de ahí provendrá la persona del anticristo. Ahora, muy bien, cuando nosotros vemos todo esto, ya podemos nosotros comprender que tenemos muchísima más información al respecto para poder ya evaluar claramente nuestro estudio y poder decir claramente qué son las naciones o qué es lo que podemos nosotros continuar afirmando o apoyando para todo este estudio. En primer lugar, no existe ninguna declaración en estos dos capítulos de Ezequiel de alguna guerra en Israel antes del Armagedón. O sea, ¿qué quiero decir? Que esta guerra, esta invasión de Ezequiel 38 y 39 va a tener lugar al final de la historia o en los últimos tiempos de la nación de Israel. Será la guerra, Apocalipsis 16 del 12 en adelante, que se le conoce también como la guerra del Armagedón. Vemos que estos dos capítulos solo pueden referirse a un lugar sin dudas, ¿verdad?, que es a la Tercera Guerra Mundial, a la Última Guerra Mundial, o sea, a la batalla del Armagedón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque al final de este capítulo 39 de Ezequiel se describe claramente la conversión de la nación de Israel, cosa que Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Joel capítulo 3, como lo vamos a ir viendo rápidamente si tenemos el tiempo suficiente, es el tiempo cuando toda la nación de Israel volverá los ojos al Mesías, cuando Jesucristo regrese, dice Apocalipsis 1:7, y verán aquel a quien traspasaron. Así que así es como acaba esta invasión. Así que forzosamente no podemos movernos de esto y ubicar o colocar esta invasión en algún otro lado o en algún otro tiempo que no sea la guerra del Armagedón. Vemos en segundo lugar también,
¿verdad?, que la batalla del Armagedón es la única profetizada por los profetas antiguos que pudiera referirse a estos capítulos. Dice el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 7, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo, en Israel. Esta palabra en es importantísima, como lo vamos a ver. Vemos claramente que en esta batalla, o al final de la batalla, Dios hará notorio su santo nombre en medio de Israel, y que de ahí en adelante, después de esta batalla, nunca más se profanará su nombre por Israel. O sea, si esta batalla o esta guerra o esta invasión tuviera lugar antes de la Tercera Guerra Mundial o antes del Armagedón, pues entonces habría dos conversiones de Israel. Porque si fuera antes, o 3 años antes, o 4 años antes, o más tiempo, fuera ahorita en nuestro tiempo, la invasión de Israel, no podría ser, porque es el tiempo cuando Israel se convierte. Y esto solamente es un solo tiempo en toda la historia, cuando en la segunda venida de Jesucristo, que tendrá lugar al final de la guerra del Armagedón. Y lo más importante es que dice aquí, observemos en este versículo 7, sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. En toda la Biblia se menciona el Santo de Israel, en toda la Biblia. Y esta es la única parte en todo el Antiguo Testamento que se menciona el Santo en Israel. O sea, la presencia visible, la presencia física de Jesucristo cuando Él descienda en Israel. Esto es importantísimo, porque estos pequeños detalles son los que nos pueden revelar grandes verdades escondidas proféticamente. Ahora bien, vemos también que el Armagedón, o sea, esta Tercera Guerra Mundial, que se menciona también en el capítulo 39 de Ezequiel, es mencionada varias veces por los profetas Jeremías, Isaías, Miqueas, y también antes de los días de Ezequiel. Veamos, por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 13 en el Antiguo Testamento, que dice el versículo 13:1 de Isaías capítulo 13, profecía de Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 9. He aquí el día de Jehová. Siempre que vean ustedes el día de Jehová en el Antiguo Testamento, se refiere a los 7 años de la tribulación, o a la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, o a la tribulación del Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis. He aquí el día de Jehová. O sea, el día no es un día de 24 horas, es un periodo de 7 años. Pero estas palabras se usan conjuntamente siempre en la Biblia para describir no solamente un día de 24 horas, sino periodos de tiempo. El día de Jehová viene terrible y de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí vemos claramente que es el día de la batalla del Armagedón, el día de la segunda venida de Cristo, cuando Dios castigue a las naciones, principalmente, insisto, naciones musulmanas, que son las que encontramos únicamente en la Biblia cuando Jesús regrese. No encontramos que cuando Jesús regrese vaya a castigar a naciones europeas. Así que tenemos ya toda la atención concentrada en el anticristo, en las 10 naciones que formarán parte del anticristo y en las otras naciones que le seguirán, que serán el 99%
musulmanas. Así que vemos nosotros también este pasaje en el libro de Joel. Vayamos al libro de Joel, capítulo 3, y veamos nosotros lo que dice acerca de lo mismo del capítulo 39 de Ezequiel y de todos los demás pasajes. Es muy importante para todos ustedes que aman las profecías bíblicas que nunca saquemos en la Biblia un solo pasaje sin conectarlo con otros pasajes que están relacionados con ese pasaje. Entonces, cuando encontramos las conexiones, porque todo se trata, el secreto está, para poder entender la Biblia, de las conexiones. O sea, si encontramos un pasaje que habla de un temblor, por ejemplo, o de la luna toda ensangrentada y el sol oscurecido, tenemos que buscar otros pasajes en la Biblia que hablen de lo mismo. ¿Qué necesitamos para eso? Una concordancia. Entonces, en la concordancia tú buscas la luna ensangrentada o pasajes del sol oscurecido, los unimos y ya tenemos 3 o 4 que están hablando de lo mismo, con diferentes detalles, pero armando completo el rompecabezas. Esta es la forma de poder estudiar claramente la palabra de Dios. De otra manera, caemos, ¿verdad?, en algunos hermanos nuestros que se llaman amilianistas y que ellos alegorizan todo, espiritualizan todo, dicen que todas las profecías ya se cumplieron en el año 70, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, que no va a haber un reino milenial, que ya estamos en el milenio, que Satanás ya está atado, etcétera, etcétera, etcétera. O que Israel ya no forma parte del plan de Dios. Y todas estas barbaridades de la Biblia, como lo hemos dicho anteriormente, no pueden tolerarse. O sea, cuando nosotros comenzamos a negar los principios de la Biblia, de que Dios ya terminó con Israel, que las profecías ya se cumplieron, es cuando, por el amor de Dios, yo les pido a todas estas personas que se pongan a estudiar otra cosa, que no se metan a la escatología, porque tienen un 0 de calificación, están reprobados completamente en cuanto a la escatología y en cuanto a trazar bien la palabra de verdad. Así que dice en el libro de Joel capítulo 3, veamos que está hablando también de los últimos tiempos. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y a Jerusalén. Reuniré a las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Ahí va a ser la guerra del Armagedón, la tercera guerra mundial. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Y dice a continuación, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí se nos da la razón por la cual Dios tendrá que juntar a las naciones en la guerra del Armagedón, Apocalipsis 16, y la razón es porque repartieron su tierra. La tierra de Israel, no es de los musulmanes, no es de los árabes, es de Jehová, es del Dios Todopoderoso, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta tierra es santa, esta tierra es sagrada y Dios se la dio al pueblo de Israel. Así que vemos aquí en el libro de Joel esta grande verdad. Y veamos ahora en penúltimo lugar en el libro de Zacarías, capítulo 12, de qué forma ya juntando 2-3 pasajes que hablan exactamente de lo mismo, de Ezequiel 38, 39, de Joel capítulo 3, de Isaías capítulo 13. Veamos ahora Zacarías 12, versículos 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí vemos claramente otra vez la última guerra. Jerusalén se convertirá en la manzana de la discordia. La ciudad de Jerusalén será la causa por la cual
todas las naciones se junten ahí en el valle de Josafat o cerca del valle del Megiddo para poder pelear en contra de la persona del Señor Jesucristo. Y veamos también, para poder confirmar y apoyar todo esto, lo que dice el versículo 10 del mismo capítulo 12 de Zacarías. Derramaré sobre la casa de David, o sea, todo esto es en aquel tiempo, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escuchemos bien. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose en él como quien se aflige por el primogénito. Mostrándonos con esto el profeta Zacarías, que será en ese momento que se cumplirá lo que dice todo el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos, sobre todo Romanos 11, 25 y 26, que en ese tiempo será todo Israel salvo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que verán al que traspasaron y hará lamentación por él. Vemos cuando juntamos todos estos pasajes, todos estos versículos, todas estas conexiones que hablan y tenemos ya un rompecabezas claro. ¿Cuándo será esto? Al final de la guerra de Ezequiel capítulo 39, que ahí describe todo, completamente todas las cosas que Dios va a hacer con los judíos. Derramará su espíritu, se convertirán a él, jamás volverán a profanar su nombre, etcétera, etcétera. Y luego el capítulo 13 de Zacarías dice así, podríamos llamarle como para remachar ya la cosa: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Bueno, podríamos preguntarnos que esta purificación del pecado no se llevó a cabo en la cruz con la persona de Jesucristo. Claro que sí, ¿verdad? Pero no para Israel. Israel rechazó al Mesías, crucificó al Mesías, actualmente viven en rebelión contra el Mesías, actualmente están completamente muertos. Ahorita Israel está muerto como nación ya revivió en el 48, pero espiritualmente están muertos hacia la comunión con Dios. ¿Cuándo volverá este avivamiento en el que el Espíritu de Dios entre al pueblo de Israel en su segunda venida, que será la batalla del Armagedón? Así que esto es muy importante para que podamos nosotros saber que será hasta la segunda venida de Jesucristo, que la gloria de Dios se manifestará a los gentiles e Israel será completamente bendecido al reconocer a Jesús como su Salvador. Esto es importante porque nos muestra claramente que Rusia no puede ser el líder de la invasión en contra de Israel de Ezequiel capítulo 38. Rusia ni siquiera perteneció al antiguo imperio romano. Así que mientras más escarbamos, mientras más escudriñamos la palabra de Dios, más tesoros encontramos, porque la Biblia está llena, encriptada de tantas verdades que se necesita diligencia y continuamente un estudio profundo para poder verdaderamente llegar a conclusiones como las que podemos llegar en este estudio acerca del destino final de Rusia. Finalmente, alguien podría preguntar, bueno, entonces, ¿qué pienso yo, verdad? Esto es mi hipótesis, esto es una mera especulación, no sabemos claramente, pero yo pienso que Rusia pues va a desaparecer, tiene que desaparecer del mapa. China tampoco puede participar, ni tampoco Estados Unidos de Norteamérica al final de los últimos tiempos, porque de acuerdo a la Biblia van a ser 10 naciones, 5 del Medio Oriente y 5 musulmanas de Europa. Y qué interesante que ahorita Europa está invadida por el Islam, pues va a haber naciones ahorita como Francia, Alemania, Inglaterra, que ya casi están llenas de musulmanes que se van a unir con el Medio Oriente para formar una confederación del Mediterráneo que formará parte de las 10 cuernos
de Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 17, los 10 cuernos de la bestia. Y estos 10 cuernos eran 10 naciones que formaban el gobierno final del anticristo. Muy bien, para que esto sea factible, no puede existir Rusia, no puede existir Estados Unidos, no puede estar China de una forma en supremacía política, económica, militar. Así que el mundo todavía esperemos varios cambios geopolíticos que van a llevarse a cabo y estemos atentos continuamente a la formación de un G10. Cuando oigamos que se forman 10 naciones que van a comenzar a administrar el mundo, de una de ellas saldrá el anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 7. De acuerdo a las 10 naciones, cuando se junten, de una de ellas saldrá el anticristo y entonces será el final. Nosotros no estamos esperando al anticristo. Yo no estoy esperando al anticristo. Si tú eres cristiano, tampoco. Estamos esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que ya no tarda en venir por nosotros. Estemos preparados porque pronto nos reuniremos con Él. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones.